La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Hemos estado hablando del Instituto Experimental Dr. David Guerra Guzmán de la ciudad de Chiquimula en la historia de Chiquimula. Estamos en la historia de Guatemala, particularmente con la historia de Chiquimula. Hablamos en este momento sobre la fundación de la biblioteca del instituto. La biblioteca del Instituto Experimental la fundó este locutor en el año 1975, porque le dio vergüenza que hubiese un salón de biblioteca sin ningún libro, solo estantes. Pronto juntó muchos libros y los clasificó con su propio sistema de clasificación de numeración abierta. Un estudiante le ayudaba a atender, pues pensando en dicho estudiante que le ayudaba, pensó solicitar que se abriera una plaza de bibliotecario y lo propuso a él. Pero tan pronto como los diputados se dieron cuenta de que había posibilidades de una plaza, brincaron con sus propuestas y lograron el nombramiento de la profesora Xiomara Leitán de Suchini, quien resultó ser muy activa para dicha plaza. Pronto le pidieron a ella que escribiera un artículo sobre la biblioteca. Ella comenzó a investigar sobre la misma y encontró un artículo en un periodiquito del instituto en donde decía que el profesor Rigoberto Díaz Flores había fundado la biblioteca del instituto. Xiomara se perturbó por su hallazgo porque ella sabía que este locutor la había fundado y consultó al respecto. La tal biblioteca que había fundado el profesor Rigoberto Díaz Flores era una diminuta bibliotequita rebelde que él fundó con sus alumnos porque no se le permitió llevar permanentemente un libro de la biblioteca. Entonces la profesora Xiomara de Suchini escribió en su artículo que la biblioteca del instituto había sido fundada por este locutor, pero con la ayuda del profesor Rigoberto Díaz. Pero dicha información publicada no era verdadera. La biblioteca del instituto fue fundada solo por este locutor. Lo que sucedió fue que en una ocasión el profesor Rigoberto Díaz Flores llegó a la biblioteca y pidió que se le prestara un libro en forma permanente. Se le dijo que solo se le podría prestar para un tiempo determinado. Ante esta situación, él se enojó un poco y se fue a tratar de formar otra biblioteca rebelde no autorizada. Les pidió libros a sus alumnos y le llevaron unos pocos. Luego, como él era el catedrático de idioma español, publicó un periodiquito en donde informaba que él había fundado la biblioteca del instituto. Esta fue la publicación que vio la profesora Xiomara Leitán de Suchini y por esa razón publicó que la fundación de la biblioteca había tenido la colaboración del profesor Rigoberto Díaz. Posteriormente, el profesor Díaz donó a la biblioteca verdadera los pocos libros que tenía en su poder. Se estaban muriendo los catedráticos. Unos años más adelante, se estaban muriendo varios profesores del instituto. El caso comenzó con la muerte de un conserje que tenía ataques epilépticos, Marco Antonio Lázaro. Este muchacho estaba experimentando algunos desequilibrios mentales durante esos días. Estaba leyendo la Biblia de manera anormal. El día 24 de diciembre había pasado leyendo la Biblia todo el día y durante altas horas de la noche y madrugada pasó buscando
a este locutor para pedirle que le explicara algunos pasajes de la Biblia, pero no le permitieron entrar con él para que le atendiera ya en la noche. A las 6 de la mañana se fue ahí por el Guayacán, en donde paraban las camionetas, y se le metió enfrente a una camioneta de las rutas orientales y lo mató. Él fue el primero en morir. El día 2 de enero del año siguiente, don Alfredo Soto Alvarado le dijo a este locutor, tras saludarlo por Año Nuevo: sin más les digo goodbye, porque me escapé anoche a morir con un infarto. Al día siguiente le dio otro infarto y murió. Con él ya eran 2 los que morían. Ya como por el mes de marzo, de repente no llegó a trabajar el profesor Rigoberto Díaz Flores, y el director estaba listo para enviarle una nota diciéndole que si no se presentaba en 15 minutos, le habría de levantar un acta por su ausencia. En ese momento llegó el aviso de que había fallecido. Con él ya eran 3 los muertos del instituto. Todos los maestros del instituto estaban muy tensos con la idea de quién sería el siguiente. Parecía ser una plaga de la muerte. En esos días, este locutor sintió compasión de los alumnos del profesor Díaz, que había fallecido, porque eran estudiantes del último año y no se podrían graduar por falta de maestro. Tomó la decisión de darles clases gratuitas a dichos alumnos, y como era electricidad la clase que les daba el profesor Díaz, este autor comenzó a darles clases de electrónica. Empezó por ponerles proyectos sencillos de electrónica, tales como fabricar bobinas, timbres tipo ronron y otros proyectos sencillos. El último y gran proyecto que tenía planificado para que los alumnos lo fabricaran era un radio, pero ya no lo hicieron porque le llegó catedrático nombrado, profesor Rudy Cienfuegos. Los alumnos no querían recibir a su nuevo profesor porque estaban entusiasmados de fabricar el radio, pero este locutor les aconsejó que lo recibieran y lo aceptaron al fin. Los alumnos estaban muy entusiasmados con sus clases, pero hubo un profesor y un estudiante que sentenciaron a este locutor de ser el próximo que se habría de morir por haber tomado la clase del profesor fallecido. Por ese tiempo, todos los catedráticos estaban extremadamente tensos, pensando en quién sería el próximo en morir. Muchos se estaban llenando de superstición. El subdirector llamó a este locutor y le dijo: mire, así como usted y yo, que sí creemos en Dios, usted debería de encargarse de ver que se haga un culto para que esta ola de muerte se vaya del instituto. También el profesor Carlos Reyes llegó con este locutor y le dijo: mire, usted se debería de encargar de que se haga en el instituto un culto y una misa para que se vayan los malos espíritus que se metieron en el instituto cuando murió Lázaro, porque Lázaro tenía malos espíritus, dijo él. Pues, como ya se había regado la noticia de que el siguiente que se habría de morir era este locutor, comenzó un gran clamor entre todos los catedráticos del instituto que decían: en vida, hermano, en vida, no esperemos para honrarlo hasta que se muera. Pues se apresuraron y le pusieron a la biblioteca el nombre de este locutor, Biblioteca Licenciado Edgar Amílcar Madrid. En esos días, un catedrático del INSO dijo: prepárense, a ustedes 4 catedráticos se les van a morir, porque así nos sucedió en el INSO, y se nos murieron 4. Y así fue, 4 murieron, uno tras otro.
Como un mes más adelante, el señor Jorge Noguera, cuñado del profesor Jonatán Aguirre, se acercó a él y le dijo: mira, Jonatán, todos los maestros del colegio se están muriendo, es bueno que arregles tu vida con Dios. Resulta que Jonatán había sido un fiel creyente cristiano evangélico en su juventud, pero estaba caído. Pero la respuesta de Jonatán fue con burla de lo que le dijo su cuñado. Se tiró una gran carcajada y le dijo que yo estoy lleno de vida. Allá en el colegio todos los catedráticos se van a morir, solo yo y don Edgar Madrid nos vamos a quedar. La respuesta de Dios a su blasfemia fue que esa misma noche murió él en un gran accidente de tránsito junto con Lorenzo Galicia. Habían ido a la ciudad de Guatemala a arreglar ciertos asuntos de deportes y a su retorno, en la gran recta que está por Estanzuela, había un retén por reparaciones de la carretera y el alcalde José María García chocó contra un gran tráiler que estaba parado por el retén. Ahí murieron el profesor Jonatán Aguirre y Lorenzo Galicia. Luego, después la municipalidad le colocó a la segunda calle y tercera avenida los nombres de Jonatán Aguirre y Lorenzo Galicia. Jonatán fue el cuarto muerto del instituto y ahí se detuvo la plaga de la muerte. Hablamos ahora del laboratorio de inglés. Cuando este locutor ingresó a dar clases en el instituto, comenzó con un curso de formación musical, pero para el año siguiente, 1975, se trasladó a dar la cátedra de inglés, habiendo tomado el curso de formación musical el profesor Óscar Mateo Morales. Ya con el curso de inglés, de una vez comenzó a impartirlo de manera activa. Lo primero que hizo fue la construcción de un complejo auditivo instalado en un escritorio. Para el año siguiente, 1976, este locutor construyó su primer laboratorio de idiomas en la biblioteca del instituto. Era uno de sus muchos inventos. Su primer laboratorio constaba de 5 cabinas, 3 hacia un lado y 2 hacia el otro. La innovación fue muy novedosa, pero sus alumnos inmaduros también comenzaron a demostrar su inteligencia. Pero, para lo malo, ellos descubrieron una forma de intercomunicarse entre los audífonos del laboratorio para molestar en clase. Rápidamente el catedrático los descubrió y dijo: ciertamente son inteligentes, pero les voy a demostrar quién soy yo. De inmediato comenzó a diseñar una especie de detector electrónico para controlar a los alumnos, pero decidió no construirlo, porque supuso que sus compañeros maestros le habrían de llamar loco, porque locos les dicen los ignorantes a todos los inteligentes que inventan algo nuevo. Entonces diseñó otro detector mucho más sencillo pero eficaz y comenzó a construirlo. Solo estaba construyendo su nuevo detector cuando cayó el primer estudiante que molestaba. Lo sacó de la cabina a todos y les dijo: uno de ustedes estaba molestando en su cabina y yo sé quién es. Todos se quedaron tensos. Entonces un estudiante de mayor edad dijo: sí, fulano de tal estaba molestando. Ve aquí, le dijo el catedrático, y le mostró dónde estaba escrito su nombre. Todos se quedaron perplejos. Había detectado correctamente al hechor. Luego el hechor se acercó a este locutor y le dijo: profesor, yo reconozco lo que hice, pero quiero que me diga cómo hizo para saber que yo fui. Ah, le respondió, uno no debe revelar sus secretos, pero como me está poniendo entre la espada y la pared, le voy
a revelar algo. Colóquese usted aquí frente a este detector y presione estos botones. Yo me iré a una cabina que usted no se dé cuenta en dónde entré. Y al regresar, usted me dirá en qué cabina estaba yo. Al regresar, el estudiante se le quedó viendo y le dijo: profesor, usted es un genio. De ahí en adelante, ya todos le tenían miedo al detector. Un año después, aumentó el laboratorio a 23 cabinas. Más adelante, debido a la inmadurez de los estudiantes, destruyó su laboratorio y construyó un aula laboratorio, el cual dio mejores resultados, y le agregó televisión. Cuando se jubiló y dejó su cátedra de inglés, el laboratorio también desapareció. Presentamos a continuación la fotografía del primer laboratorio de inglés. Y este es el aula laboratorio que se construyó después. Hablamos ahora de la Cruz Blanca Estudiantil. Durante su estancia en el Instituto Experimental de Chiquimula, este locutor fundó la Cruz Blanca Estudiantil, la cual prestaba servicios médicos y psicológicos de primeros auxilios a los estudiantes, tanto en forma diaria como durante los desfiles escolares. Los miembros de la Cruz Blanca estaban bien entrenados. En una ocasión, un estudiante que tenía mucha malicia intentó ingresar a la Cruz Blanca con el objeto de aprovecharse maliciosamente de las señoritas, pero no se lo permitió ingresar. Presentamos a continuación la fotografía del grupo de la Cruz Blanca Estudiantil. También presentamos su logotipo. Hablemos ahora de los juegos psicológicos. Dentro del instituto se llevaban a cabo también los juegos psicológicos, con los cuales este locutor descubría quién había robado algo y le daba el tratamiento psicológico correspondiente. Hablamos ahora de la Feria de Agosto. Desde tiempos muy antiguos en Chiquimula se han celebrado cada año del 12 al 18 de agosto las ferias patronales del tránsito en honor a dicha Virgen, que es la misma Virgen de la Asunción. Durante dichas festividades se celebra un desfile inicial con la participación de la mayor parte de escuelas y colegios de la ciudad. Dicho desfile no consiste en marchas, sino en presentaciones artísticas y hasta bufas. En dicho desfile participa también la flor de la feria, la cual es escogida entre las muchachas más bonitas de la ciudad. Al mismo tiempo, se celebran toreadas, jaripeos y peleas de gallos. Todas las noches se llevan a cabo conciertos en el Parque Ismael Serna, amenizados con marimbas, orquestas y muchos juegos pirotécnicos importados de El Salvador. Antiguamente había 2 coheterías en Chiquimula que surtían las bombas, cohetes, toritos de fuego y en una ocasión también juego de cañas. Los 2 coheteros eran don Hipólito Herrera y don César Ruiz. Ahora importan los maravillosos juegos pirotécnicos de El Salvador, quienes son expertos en la materia. También se importan juegos pirotécnicos de la China. Durante los días del 20 de diciembre al 6 de enero se celebra también la Feria de Navidad. Presentamos a continuación fotografía de una flor de la feria de 1987. Llegamos a 1974 y ahora presentamos la fundación de la EFPEN, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en Chiquimula.
En enero de 1974 se fundó en Chiquimula la extensión de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual funcionaba a veces en el INSO y otras veces en el INBO. Esta escuela era necesaria porque el gobierno agregó el requisito de la profesionalización de todos los catedráticos de enseñanza media. Los catedráticos viajaban desde la ciudad de Guatemala los fines de semana para impartir las clases. En el mes de junio se agregó otro grupo de estudiantes, entre los cuales se ingresó también este locutor. A ambos grupos unidos les comenzó a impartir matemáticas un ingeniero, quien en un instante llenaba todo el pizarrón de muchos garabatos matemáticos que nadie entendía. El ingeniero era muy preparado en su materia, pero no conocía nada de didáctica y el grupo de estudiantes era inmenso. La situación era insoportable. Luego, por gestiones de los estudiantes, decidieron dividirlos en dos grupos, los viejos y los nuevos. Los nuevos salieron ganando porque les enviaron a un licenciado en matemáticas muy deficiente en evaluación, pero muy buen catedrático. Él no calificaba ningún trabajo, sino que solo asignaba punteos a su antojo y al azar. Y a la hora del examen final, solo tiró todos los tests allá por la aldea del ingeniero y se inventó todos los punteos a su antojo. El catedrático de matemáticas del Instituto Experimental resultó sacando 0 puntos en el curso y su hermana, que no sabía nada de matemáticas, salió con 100. A este locutor le correspondían 97 puntos en el curso y resultó sacando solo 76. Pero el catedrático del experimental no se quedó callado y fue a Guatemala a reclamarle por su honor como catedrático de matemáticas. No hubo ningún problema, inmediatamente el catedrático le puso 100 puntos y asunto arreglado. Este locutor se hizo famoso porque sacó 100 puntos en filosofía y sacó otros 100 puntos en otro curso de matemáticas. Llegaron varios buenos catedráticos y otros mediocres. Pasados 3 años se graduó la primera promoción de dicha escuela. Este locutor y María Ileana Cardona alcanzaron a la primera promoción y se graduaron juntamente con ella. A continuación se presenta una fotografía de la graduación de la primera promoción. En esta fotografía se encuentra este locutor. Llegamos a 1974 siempre, la escuela ESDEO, Escuela Secundaria de Oriente. Su nombre es Escuela Secundaria Privada Mixta de Oriente, ESDEO. Quien fundó la escuela fue don Salvador Colindres, con el respaldo de su esposa María Dilia Monroy de Colindres. Don Salvador falleció en 1996, pero la escuela continuó su marcha. Se fundó el 2 de noviembre de 1975 y funcionaba donde ahora está el CESAM. Empezó con la carrera de básico nocturno. Los maestros que trabajaban cuando empezó la escuela fueron profesor Alfaro, Hugo Landaverri, Edgar López, Arturo Franco y las profesoras Judith Franco y Lidia Jones. La primera directora en ese tiempo era la profesora Dolores Fajardo de Martínez, quien llegó hasta marzo o abril del año 1976. En 1976, la escuela funcionaba donde ahora está el Banco de los Trabajadores. Siempre se trabajaba el básico nocturno. En 1977 se empezó a trabajar con lo que es la primaria y el básico diurno. Se abrió la carrera de secretariado y oficinista. En 1978 se empezó a innovar el magisterio nocturno.
La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.